Ahora vamos a estudiar la lección 1.4, que es la suma de los ángulos internos de un polígono regular. En el caso del hexágono, lo que nos pide es determinar la medida de cada uno de sus ángulos internos y el valor de x, lo cual está fácil porque ya dimos la fórmula. ¿Cómo se calcula la medida? La suma de ángulos internos. La suma de ángulos internos de un polígono se calcula así. Esta es la fórmula, n menos 2 por 180, donde n es el número de lados. Como es un hexágono, entonces son 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, son 6 lados. En lugar de n hay que poner 6. Entonces la suma sería 6 menos 2 por 180 grados. Hacemos ese cálculo y quedaría 6 menos 2 son 4. 6 menos 2, 4, y 4 por 180 va a dar 720 grados. Es decir, la suma de ángulos internos de un hexágono es 720. Por supuesto, eso no es lo que el problema me pide. Lo que me pide es la medida de cada uno de sus ángulos internos. ¿Cuánto mide cada ángulo de adentro? Y eso está fácil porque como ya me dice que es regular, regular significa que los lados son iguales. Y si los lados son iguales, entonces los ángulos todos son iguales. Entonces, para saber cuánto mide cada ángulo, lo único que hay que hacer es dividir 720 entre 6. Es decir, la suma que le dio entre el número de ángulos. Como tiene 6 ángulos adentro, ¿verdad? Como tiene 6 ángulos, entonces tendríamos que dividir 720 entre 6. Si usted divide 720 entre 6, cada ángulo de adentro le va a quedar de 120 grados. Todos los 6 ángulos que se forman adentro, no estoy hablando de los de afuera, sino los de adentro. Los 6 ángulos que se forman son de 120 grados. Mire. Así, solo divide el 720 entre 6 y le va a dar 120. Esa es la medida de cada ángulo. Ahora nos pide el valor de x, es decir, el ángulo de afuera. Pero eso está fácil. Porque aquí, como ustedes pueden ver, ya quedamos que el ángulo interno con el externo, juntos, siempre forman 180. Juntos. Es decir, que para llegar el valor de x, a 180 le tendría que restar el de adentro. Como juntos miden 180, si a 180 le quita el de adentro, le queda el de afuera. El de adentro ya quedamos que es 120. Entonces a 180 le va a quitar 120. Quiere decir entonces que el ángulo X mide 180 menos 120. Le va a quedar de 60 grados. Ahí tenemos las dos respuestas. En el literal A, cada ángulo mide 120 y en el literal B, el valor de X es 60. De esa manera se resuelve. Ahí está básicamente lo mismo que les acabo de decir yo. 720 se divide entre 6, solo porque dice que es regular, si no, no podría dividir entre 6. Ahí sale el 120, luego el valor X ya sabemos, a 180 le quitamos 120, y X sería 60 grados. Y ahí resulta. En conclusión, en un polígono regular todos los ángulos internos son iguales, y la suma es 180 por n menos 2. Además, todos los ángulos externos también son iguales entre sí. Es decir, que todos medirían 60 en el ejemplo que acabamos de dar. Ahora ustedes van a hacer lo mismo con las figuras de la página número 96.